Y en esto tenemos que reconocer que en los 20 años anteriores no se fomentó eso. Más que al final se está hablando de responsabilidad social. Y uno veía que estaba el gobierno diseñado para que los ricos se hicieran más ricos, que es el pecado mayor del neoliberalismo. Y no importaba qué pasaba con los pobres. Cuando usted pone del lado de los pobres, ves las cosas de manera muy diferente. Y si Mauricio lo logra hacer, entonces verá que necesitamos quien dé empleo, quien produzca riqueza. Pero, ¿cómo lograr que se haga con sentido social, que no sea un Estado, como dijo el patrimonialista, sino un Estado que cumple su función? Es algo nuevo porque no es lo que hemos tenido como práctica en los últimos años, pero es necesario hacerlo porque no podemos seguir así. Quiera Dios que los empresarios, que son muchos excelentes personas, sepan meter este ingrediente en su fórmula de que no se trata de lucro a toda costa, sino se trata de saber compartir. ¿Y qué mensaje le daría usted al partido FMLN? Que hoy tiene un rol diferente, que va a ser un partido que va a gobernar, pero que también, digamos, que tiene que acompañar a un presidente, ¿no? Que no necesariamente tiene que actuar como presidente FMLN. Yo recuerdo cuando comenzaba la guerra, cómo surge el partido, cómo se unen 5 fracciones pegadas con saliva prácticamente. O sea, hay corrientes distintas, hemos visto lo que pasó después. Y entonces yo veo como 2 puntos. Uno es cómo lograr que la visión del país predomine sobre la visión de partido. Y Mauricio ha sido muy cauteloso en hacer sentir que él no es un simple representante de un partido, que es un gobernante. El partido tendrá su papel que cumplir dentro de un marco que están discutiendo, y hasta hoy veo que la dinámica es correcta, en que el gobernante exige su independencia. Ahora, no es fácil eso, porque además de las famosas cuotas y de recompensas por servicios prestados, viene toda una presión también de tendencia, porque yo veo el mayor debate en cuanto a si no está muy light el enfoque de Mauricio en cuanto a las políticas que no son suficientemente fuertes o radicales como sería la propuesta de un partido. Pero el partido se ha ido transformando, y es de las cosas importantes que la gente da un mensaje. Y tú lo comentabas en tu última columna, da un mensaje a la gente al emitir un voto. Y para mí un mensaje que me sorprendió muchísimo es que fue capaz de ir más allá de las campañas propagandísticas. O sea, si uno mide los votos por lo que se invirtió de dinero, tendría que tener resultados distintos. Entonces la gente supo distinguir el mensaje, más allá de cuánto gastó un partido en propaganda. Eso es interesantísimo porque obliga a los partidos a hacer política de otra manera. Y eso lo necesitamos como nación, como país. Entonces pienso que el Frente debe también saber qué le dijo el pueblo al votar como votó. ¿Le agrada más un Mauricio Funes más cerca de Lula, de Brasil, que de Chávez en Venezuela? Que dicho sea de paso, Chávez ha tenido problemas con la conferencia episcopal venezolana. Digamos, aquí es donde se ha puesto a prueba de una forma muy evidente su capacidad de ser él mismo. Y naturalmente sabíamos tú y yo cómo a través de su esposa, Wanda, había ya un nexo con este país y con este gobernante desde antes. De modo que lo que surgió después del triunfo de él es como una continuación de algo que venía antes. En eso ha sido coherente. También él ha tenido el cuidado de no entrar en la polémica. Lo han tratado de obligar a que se defina. Y pienso que ha sido inteligente en no entrar en la polémica. Yo conozco bastante el caso venezolano porque he estado allá varias veces y soy muy amigo de varios obispos. Entonces... ¿Le parece que ha sido respetuoso el presidente Chávez hacia los obispos de Venezuela? No, yo hablo con los obispos venezolanos siempre que nos reunimos, conversamos sobre esto. Yo le hago mis propias valoraciones sobre
lo que va a significar para la iglesia esa experiencia fuerte. Les digo que va a ser una iglesia que va a salir fortalecida y purificada, porque hay que reconocer que es una iglesia acostumbrada a estar mano a mano con el poder. Así fue. De hecho, y ahora, digamos, está la iglesia como en situación de sentirse atacada a nivel de esos pastores. Y luego todo el tema de la gente que está en la base, la gente más necesitada, y entra un conflicto difícil de manejar. Aquí lo vivimos, pero fue menos difícil, porque teníamos pastores metidos en la realidad de la gente. En cambio, el caso de Venezuela era diferente, era una iglesia muy cómoda en ese sentido, entonces ha sido traumático. Pero ciertamente ha habido ofensas muy graves de parte del presidente a la iglesia y a los obispos. Ahora, eso ¿cómo se debe manejar? Ahí uno tendrá su idea, pero al no estar uno en el país no puede catar ciertos aspectos. Yo personalmente sostengo que la iglesia va a salir fortalecida de esta experiencia que ha sido muy dura para los pastores sobre todo. Así lo espero y así lo siento. Ya lo comienzo a ver también. Pero volviendo al tema de Mauricio, creo que ha tratado de estar al margen de esta polémica y que lo ha hecho bien, pienso yo. Okay. Vamos a un corte y vamos a volver al último minuto del programa para preguntarle a Monseñor sobre cuáles cree él que son los cambios más necesarios que el país debe vivir a partir de junio. Ya volvemos. Bueno, y es la pregunta, digamos, cierto, que dejé hecha antes de ir al corte. ¿Cuáles son los cambios que el país debe tener con un nuevo gobierno? Voy a hablar de tres cosas. Primero, el tema equidad, tema justicia. Segundo, el tema trabajo. Tercero, el tema violencia. Y pongo violencia en tercer lugar, porque el enfoque hasta hoy ha sido distorsionado a no reconocer las causas de la violencia. La violencia mayor es la injusticia, la marginación. Entonces, si un gobierno tiene como política integrar a la gente que está más abajo, abrir un espacio, y en el fondo de todo, la familia, fortalecer a la familia. Yo he dicho muchas veces y lo sigo sosteniendo que si un gobierno diera esa prioridad a la familia, apoyándola, bajaría la violencia en pocos meses a la mitad. Cuando uno ve por qué el joven cae en la violencia y ve cómo está su familia, que no existe casi nunca, o es una familia disfuncional, o donde reina la violencia doméstica, violencia física, violencia sexual incluso. ¿Qué tipo de muchacho produce una familia así? Entonces pienso que si en este gobierno que va a comenzar se atacan estas áreas y luego todo en un espíritu de concertación. Si logra Mauricio que todos nos sintamos entusiasmados con los puntos claves de su programa, el país va a ganar. Si él va a remar solo con sus propios remeros, el país no sale. Y eso es lo que hay que lograr a toda costa. Y la iglesia, repito, va a acompañar el proceso sin ser sumisa, pero siendo vigilante, pero también acompañando con simpatía todo aquello que favorezca, sobre todo a la gente más débil, más necesitada. Y todo eso unido a un contexto internacional que yo voy notando de mucha simpatía hacia esta experiencia que se comienza acá, y eso hay que tenerlo presente. Porque usted ha hablado, digamos, de la importancia de ir a la microeconomía, ¿no? Que el país se ha preocupado mucho en los últimos años de tener una macroeconomía relativamente estable y que esa ha sido su gran preocupación, pero no ha ido a la microeconomía donde está, digamos, la economía de la familia, la economía doméstica. ¿Cuáles son los balances en ese aspecto, digamos? Porque a lo mejor por irse a la microeconomía podría descuidarse los factores fundamentales de la macroeconomía, que son al final los que pueden llevar al desarrollo sostenible, ¿no? Es curioso, Nacho, que cuando vemos estadísticas, quien más da empleo es la microempresa y la mediana empresa a nivel estadístico, y no ha sido la más apoyada. Pienso que hay que hacer, como decía Jesús, hay que hacer esto sin omitir lo otro. Una visión global en la que cada sector tiene su importancia, pero donde todos se sienten incluidos. Creo que la palabra inclusión, un gobierno incluyente, creo que ha usado la palabra Mauricio varias veces, es la que nos daría
la posibilidad de salir adelante, porque el país solo sale adelante si nos unimos todos.